vamos a necesitar un tubo número 13 y con una llave crique como en este caso o una llave de fuerza vamos a sacar los 4 bulones que soportan el cubre cárter. Necesitamos una punta Torx 45. En mi caso tengo un adaptador que la sujeta, pero a veces viene todo junto. Con esa herramienta vamos a sacar el tapón del cárter que va a dejar escurrir todo el aceite. El tapón afloja contra las agujas del reloj, pero cuando quise aflojarlo se me partió la punta Torx, así que tuve que usar este con el que aflojó sin problemas. Una vez que afloja lo podemos sacar con la mano porque va muy suave. Ahora hay que esperar a que salga todo el aceite. Hay que hacerlo con el motor caliente para que escurra mejor. Acá podemos ver el tornillo que tiene una junta de goma para que no pierda aceite. Ahí vemos que ya no cae ni una gota. Ahora ponemos el tornillo y lo apretamos a 12 Nm o 1,22 kilos si tienen torquímetro, y si no, a ojo, tratando de no darle de más porque es de aluminio. Ahora sacamos el filtro de aceite, con la mano debería salir. Si no, pueden comprar una herramienta para sacarlo o clavarle un destornillador y hacerlo girar. Fíjense antes de romperlo de tener la misma pieza con el mismo código. Ahora apoyamos el filtro nuevo sobre el filtro viejo para que la goma que impide que filtre se aceite. Ahí tenemos el nuevo filtro colocado. Ahora sacamos el tapón de llenado que abre contra las agujas del reloj. Y yo les recomiendo que usen cualquier aceite sintético, en este caso Acedelco 5WD-40. Para no volcar el aceite tenemos que poner el bidón de costado y no de frente. Ahí vamos a ver cómo sale completamente fluido y no para cualquier lado como si lo pusiéramos de frente. Este motor lleva 4 litros de aceite, así que la garrafa tiene que ir entera. Yo suelo llenarlo con 3 litros y medio y ahí empiezo a medir el aceite a ver en qué nivel está. La varilla les va a marcar el último litro de aceite, es decir, si lleva 4 va a marcar el cuarto litro. Ahí sigo llenando y verifico el nivel de la botella de aceite. Ahora verificamos el nivel de aceite del motor con la varilla y vemos que apenas marca la punta, así que falta casi 1 litro. Volvemos a llenar con aceite y controlamos el nivel. Como vemos está por la mitad, así que falta medio litro más. Le echamos el medio litro que le falta y así nos tiene que quedar la varilla. Ahí nos marca lleno. Ahora con un trapo limpiamos todo el aceite que hayamos tirado alrededor porque si no después se va a quemar con el calor del motor. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta háganme un comentario. Muchas gracias.